Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es viernes 31 de enero y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Manzaneda se convirtió hoy en un lugar de encuentro para cientos de personas que se animaron a practicar deportes de invierno y disfrutar de la nieve en un día espectacular. Por otra parte, la Universidad de Vigo cumple 50 años en Ourense y lo celebró con un acto conmemorativo. Y además, pasado enero, la provincia se centra en su fiesta grande, el Entroido. Comenzamos. Manzaneda abrió sus puertas con 14,5 kilómetros esquiables. La estación de montaña de Manzaneda abría este viernes con una meteorología espectacular, después de intensas nevadas y arduo trabajo de acondicionamiento, ofreciendo 14,5 kilómetros esquiables y 19 pistas en excelente estado. La verdad que muy bien, estamos muy contentos de poder abrir casi todo el dominio esquiable, un sol que casi lo encargamos, la verdad que pinta muy bien y bueno, disfrutando de la nieve, la verdad que tenemos bastante afluencia y esperamos que el fin de semana pues sea igual. Sí, la verdad que estamos a tope, hoy al 80 y pico %, mañana 100%, y hablé con algún hostal de la zona y también están al 100%, lo cual nos da un poco de globo para seguir empujando por Manzaneda. La verdad que un poco tarde, pero que queríamos esquiar ya en enero, pero sí, la verdad que si esto continúa, está bien, perfecto. Las condiciones meteorológicas favorecen el asentamiento de la nieve, con espesores entre 20 y 90 centímetros. Hubo 4 remontes en funcionamiento desde primera hora de la mañana y un quinto que se añadirá mañana. El pronóstico promete un fin de semana ideal para el esquí, sin viento significativo. Visitantes de todos los puntos no se pudieron resistir al sol para disfrutar de un día en familia, practicar esquí y snowboard. E a verdade é que máis non se pode pedir. Sí. Parece que a bastantes espesores estamos pasando señal. Tampouco somos os profesionais. Ainda non se me dá moi ben, estou empezando, pero bueno, cada vez un pouco mellor. É cuestión de coller confianza e ir practicando. Non tiña expectativas e está moi ben. Moita xente, moito ambiente, bastantes pistas. Moi ben. Bueno, pois para ser o primeiro día de neve do ano da temporada de Manzaneda é un diazo espectacular, nin gota de aire, un clima, un día impresionante, a verdade, que presta a vir así, a xente axusta, que non tens que esperar nin no telesilla nin nada. Diazo, vamos. Eu só lo fago snow de momento, levo toda a vida facendo e nunca probei os esquís, dame medo de ir cos 2 pés soltos por aí adiante. Hoy fue una jornada llena de primeras veces también, especialmente para los más pequeños, como este recién nacido de tan solo un mes. Ya venía cuando era pequeña con mis padres y este año nos toca repetir, pero tengo ahí el peque escondido jugando a lanzarse pelotas con el padre y al de un mes aquí calentito conmigo. Este sí que será la primera vez que viene, esta es la primera vez. Quedamos ya esta noche que pasó y hoy ya venimos a pasar el día simplemente a lanzarnos por aquí. Cuando sean mayores ya veremos si hay esquizo, pero por ahora a lanzarse por aquí, por las colinas. Y el padre hace snow y yo esquié de forma amateur, pero sí esquié. Bueno, la verdad nos ha gustado mucho, supera nuestras expectativas, la verdad. Pensábamos que de pronto no iba a haber tanta nieve y nos sorprendió mucho que hay bastante para divertirnos. Es su primera vez en la nieve y pues creo que le va a gustar mucho la experiencia. Sí, nos coincidió muy bien porque ya habíamos reservado hace una semana y algo más y esta es la primera vez que vemos la nieve, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya la había visto así de pequeña y tal, pero tanto como ahora, como hoy, no. Esta es la primera experiencia, si nos gusta, a lo mejor. Pero bueno, en principio bien, ¿no? Sí. ¿Repetiríais? Sí. Los forfaites costarán entre 22 y 27 euros, con tarifas especiales para niños, mayores y otras opciones. Los autobuses lanzadera y los servicios de restauración, como cafeterías y restaurantes, estarán disponibles para los visitantes. Todo está listo para disfrutar de la temporada de esquí 2025. A Universidade de Vigo conmemora 50 anos de estudos universitarios en Ourense.
Nun acto celebrado este venres no que se homenaxeou a súa historia, presentouse unha publicación dedicada a esta efeméride. A Universidade de Vigo celebrou este venres o acto conmemorativo do 50 aniversario dos estudos universitarios en Ourense. Percorrendo o camiño do persoal o colectivo, membros que foron ou son da comunidade universitaria e representantes de numerosas entidades compartiron lembranzas, anécdotas e emocións nunha homenaxe á historia do que hoxe é o campus de Ourense e do colectivo que o fixo posible. Somos agora o fruto do traballo de moitísima xente que traballou durante moitos anos con moitísimos esforzos. Esa é a verdadeira riqueza, o verdadeiro capital que temos neste campo, o capital humano que temos. O capital humano é que traballou e traballa con moitísima ilusión, colaboración e lealdade por facer sempre día a día un campus mellor. A homenaxe, guiada por membros da Aula de Teatro Universitaria de Ourense e amenizada polo grupo de música tradicional Par de Par, contou coa intervención tamén de diferentes persoas vinculadas a estes 50 anos. O acto rematou desexando outros 50 anos máis. Ourense prepárase para o Entroido. Remata o Nadal e na provincia de Ourense empeza a cheirar a Entroido. A falta de que en Xinzo co petardazo inicio o ciclo nas tendas de teas e a actividade vaise intensificando a medida que se achega o día. Os máis madrugadores comezan xa no verán a traballar no disfraz, especialmente aquelas comparsas que cada ano se esmeran por presentar un traxe novo no desfile. La verdad que está funcionando muy bien. Tenemos mucha gente, la gente está súper animada. También contamos con que ya en Xinzo empiezan dentro de una semana, entonces la gente ya está en según qué zonas, está ya ultimando detalles. A los de Ourense nos está costando un poquitín más todavía empezar, la gente está mirando, está pensándoselo, pero la verdad que muy bien, muy animados y muy bien. Hay comparsas que empezaron en el mes de agosto. Hay otras comparsas que empiezan ya desde un año, con un año de antelación. Digamos que lo más fuerte desde Navidad, es cuando la gente en Navidad se empieza a reunir, empieza a pensar y es cuando ya empiezan a comprar las telas. Y luego ya el último mes que nos queda es una locura, porque todos esperamos casi al último momento, entonces es cuando más gente vamos a tener. O certo é que a tradición en Ourense pesa moito máis e todavía son maioría os que elixen facer o seu disfraz. Sobre todo aquí en Ourense hay mucha tradición, entonces la gente sí que se trabaja mucho los disfraces. Y luego lo que hace otra gente es customizar cosas que ya tiene en casa o cosas que compran bazares o que pide por internet, pero las customiza para personalizarlas. Entonces también tenemos, claro, tienen que comprar las telas y esos también se las vendemos nosotros, claro. Moito brilli-brilli, tecidos amorosos contra o frío, plumas, dos tecidos máis modernos aos clásicos de sempre. Hai tanta variedade que resulta complexo elixir. Se vende mucho pelo de animal, pelo sintético. Después también vendemos para los colegios mucho foam, que es esto que es como una espumita, que por fuera lleva tela. La verdad que se venden de todo. Hay gente que quiere comprarse telas de carnaval y hay gente que quiere hacerse los disfraces con telas buenas, es decir, con telas de temporada. Entonces hay un poquito de todo. En este momento lo que está pegando mucho son los pelitos, los disfraces con pelo. Na maioría das casas de Ourense hai agora mesmo alguén enfiando unha agulla. La parálisis de todos sus proyectos hunde la obra pública en Ourense. Con la obra de la estación intermodal de momento en stand-by, sin noticias de avances en la circunvalación norte y con más dudas que certezas en cuanto a la segunda mitad de la variante exterior, también las autovías de Lugo y Ponferrada encerradas en el cajón desde hace décadas, la provincia de Ourense no consigue sacar cabeza en la licitación de obra pública. Tanto es así que Deputación e Concellos licitaron más obra pública en 2024 que el Estado y la Xunta. Así lo refleja el informe de balance anual que acaba de publicarse OPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, desglosado por comunidades autónomas y provincias, que pone de manifiesto que la provincia de Ourense se enfrenta a un gran problema en el horizonte. De los 137 millones de euros de licitación de obra pública registrados el año pasado, una gran parte, 54 millones, corresponde a las entidades locales de la provincia, que alcanzaron el máximo invertido de la última década. Sin embargo, tanto Estado como Xunta de Galicia pegaron un bajón muy importante. En el caso del Gobierno central, la inversión en la provincia apenas ascendió a 45,8 millones el año pasado, mientras que la Xunta, con 37 millones, le pisa los talones a nivel inversor. De todas formas, ambas administraciones dejaron en el furgón de cola a la provincia.
Tanto Estado como Xunta invirtieron más en el resto de provincias gallegas que en Ourense. La peor noticia, en todo caso, no es la escasa licitación de obra pública, sino la carencia de grandes proyectos a medio plazo. Con la estación ya adjudicada, solo la licitación de la segunda mitad de la variante exterior del AVE aspira a hacer remontar en este 2025 la inversión estatal, aunque esta obra genera dudas. Unións Agrarias propón arrincar viñas sermas afectadas pola flavescencia en Ribadavia. Dende Unións Agrarias piden á Xunta de Galicia medidas de actuación inmediatas fronte á flavescencia que está a afectar as explotacións de viñas nas zonas do Miño. Unións Agrarias insta a Xunta a actuar ante a sucesión de gromos de flavescencia dourada, presente en moitas explotacións próximas ao Miño. Por un lado, propoñen realizar controis máis exixentes de certificación fitopatolóxica nos viveiros, que neste tempo están aportando novas cepas ás explotacións, para evitar a entrada de plantas afectadas pola doenza. En paralelo, piden afondar na campaña de información a todos os selos da cadea vitivinícola para que teñan un coñecemento claro de como actuar de xeito eficaz ante unha das enfermidades fitoplasmáticas máis importantes e prexudiciais para a vide e, polo tanto, para a renda das explotacións. Para a organización agraria tamén é moi importante que a Xunta actúe xa para tratar de controlar, antes da primavera, a actividade do insecto transmisor mediante trampeos e tamén proceder inmediatamente a arrincar todas as cepas nas parcelas sermas. Para elo consideran preciso dotar de orzamento un protocolo urxente de entrada nas parcelas abandonadas para arrincar as cepas e evitar que estas se convertan nun reservorio e un foco de propagación desta doenza. Sinalan que hai que actuar con rigor e celeridade e procurar métodos para controlar unha praga que pode ter consecuencias nefastas. Los colegios de Ourense lideran la campaña de recogida de pilas usadas. 4 centros educativos de la provincia destacaron en la última edición del concurso Pilabot por la gran cantidad de pilas recogidas, contribuyendo a un total de 40 toneladas recolectadas en Galicia. 4 centros educativos de Ourense coparon la última edición del concurso Pilabot, impulsado por la Xunta de Galicia en colaboración con centros escolares gallegos. En concreto, los 4 primeros puestos en ratio de pilas recogidas por alumno correspondían respectivamente al Colegio Carmen García Carrasco de Cenge, Colegio Divina Pastora Franciscanas de Ourense, el CRA Mencer de Ribadavia y el Colegio Roberto Blanco Torres de Peroxa. Ya en la edición anterior, la de 2023, los colegios ourensanos fueron mayoritarios en el ranking gallego de esta iniciativa. Desde que se puso en marcha este concurso en 2019, ya se han recogido, gracias a los centros educativos participantes, un total de 244 toneladas de pilas, acumuladores y baterías usados, cifra equivalente a unos 14 remolques. Y en la pasada edición de este concurso, las pilas recogidas por los estudiantes, 40 toneladas, representaron 1 de cada 7 de las recuperadas en toda Galicia, un total de 286. En solo 36 horas, el programa de termalismo social provincial superó el 1.000.000 de solicitudes, alcanzando cifras récord desde su inicio en 2013, con una alta demanda de fuera de Galicia y una gran afluencia presencial que llevó a habilitar 6 puestos de atención. Solo 36 horas después de la apertura del plazo de solicitudes para el programa de termalismo social provincial, ya se superaba el 1.000.000 de peticiones. Se alcanza así la cifra más alta desde el comienzo del programa en el año 2013, superando incluso las cifras pre-COVID. Las solicitudes han llegado de distintos puntos del país, con más de un 60% de plazas asignadas para personas residentes fuera de Galicia. Asturias, Cataluña, Andalucía o el País Vasco son algunas de las comunidades que han querido sumarse a esta iniciativa. Tal fue el interés mostrado en la afluencia de personas que acudieron al área de bienestar de la Diputación de Ourense durante estos días, que se han habilitado 6 puestos para atender a todas las personas que quisieron tramitar su solicitud con carácter presencial. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche, que disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes a la misma hora. Adiós.